Buenos días, me llamo Sebastián Forenc, soy entrenador mental y creador de Academia Bienestar Conciencia y hoy tengo un placer de compartir información sobre una tecnología que hemos introducido en nuestra consulta y nos sorprende como un activador bio aplicando en el mismo tiempo con otras tecnologías y con nuestro sistema de nutrición, hidratación consciente, ayuda en homeostasis. Bienvenido, doctor Enrique. Un placer. Si podrías explicar en breve quién eres como la eminencia en este mundo y después Muy bien. explicarías el tema de medicina y ciencia del deporte. Ok. Perfecto. Bueno, pues ahora mismo estoy dirigiendo la Cátedra de Medicina Regenerativa Avanzada de la Universidad Católica de Murcia. Eh, Además, llevo la dirección biomédica de la empresa Biosposomics, que es una empresa dedicada a desarrollar un nuevo producto innovador de tecnología basada en la combinación de generación de plasma frío, plasma atmosférico frío, y estamos desarrollando pues los estudios básicos y clínicos que dan respuesta a esa evidencia científica que demuestra los beneficios sobre la salud, no solamente la salud general, sino también sobre la salud del deportista de alto rendimiento, pues porque actúan sobre los elementos fundamentales que un deportista necesita, que es sobre la energía y la oxidación directamente. El deportista trabaja mucho, necesita mucha actividad, necesita mucho consumo de energía, necesita restablecerse, necesita repararse todos los días y para ello consume muchísima energía. No es una energía entérica, es una energía físico-química. Se denomina ATP, adenosin trifosfato, y nace en la cadena de transportes de electrones de las mitocondrias a partir de los procesos de glucogenálisis, pero siempre en presencia de un oxígeno con carga eléctrica negativa, que nosotros identificamos como un oxígeno bimolecular negativo, que se llama singlete. Bien, este dispositivo combina dos tecnologías, una une, eh, genera estos aniones de ion oxígeno con carga negativa muy fugaces y por lo que necesitan un entorno extremadamente limpio para que en su fugacidad física no pierda su capacidad activa como carga eléctrica. Y en este sentido es muy importante que previamente a la generación de los aniones, para que estos sean biodisponibles, se produzca un entorno absolutamente libre de nanopartículas. Y además conseguir que esta fugacidad iónica alcance nuestra superficie corporal. Y para ello utiliza una tecnología de flujo laminar, como en cualquier quirófano que esté bien dotado. En este Ujú. sentido, eh, centrándonos ya más en el deporte, nosotros estamos desarrollando un concepto relacionado con la teoría de la mitohormesis energética y resiliencia antioxidante. De tal manera que en el ámbito del deporte podríamos establecer unas pautas de preacondicionamiento bioergogénico en el entrenamiento de alto rendimiento. Muy interesante. Me imagino que en la jornada nacional que se presentó esto 2024, habían muchas preguntas y mucha gente muy sorprendida, ¿no? Sí, bueno, obviamente fue un producto novedoso, eh, y realmente la novedad, la sorpresa de la novedad tampoco te lleva a muchas preguntas, te lleva a más dudas que a preguntas, pero bueno, se pudieron solventar bastantes de las dudas al respecto. En esa jornada debatimos inicialmente el concepto del preacondicionamiento remoto desde el punto de vista médico, pero que para un preparador físico, para una persona que se dedica a la actividad física, sabe lo que significa, es prepararse con tiempo, es prepararse a hacer actividad, estar físicamente preparado con el tiempo suficiente antes de que esté sometido a una situación de alto estrés derivado por la exigencia de la actividad física que demanda un deportista de alto rendimiento. Aquí tenemos en esta diapositiva varias
publicaciones que demuestran este concepto de preacondicionamiento remoto. No es un concepto para nada nuevo. En medicina lo utilizamos para preacondicionar situaciones de isquemia ante la cirugía, en pacientes frágiles con cáncer, en fin, todo tipo de preparación. Lo que sí está claro es que la adaptación del estrés oxidativo de forma aguda y crónica es un hecho, es un hecho. Existe un tiempo de vida del proceso de adaptación basado en un proceso que se llama hormesis, ¿vale? En este sentido, tanto en modelos animales como en otros modelos de estudio como la drosofila, está clarísimamente demostrado que cómo se produce esta expresión adaptativa de los proteosomas de las células mamíferas en ambos casos. ¿Esto qué quiere decir? Que las células humanas, cuando están expuestas a dosis bajas de agentes oxidantes, insisto, dosis bajas de agentes oxidantes, son capaces de modificar la expresión de determinados genes que están envueltos en esa respuesta inmediata mediada por enzimas y por hormonas. Sin embargo, posteriormente a esa respuesta, en una cuestión de minutos, de minutos a horas, esa respuesta se puede prolongar en el tiempo si el estímulo a dosis baja se sigue manteniendo de una manera intercalada, provocando una mayor capacidad hormética para adaptarse a situaciones de estrés mucho mayores. Si continúas este estímulo de una manera intercalada, provocando ese proceso de hormesis, incluso podríamos facilitar una respuesta a medio largo plazo de adaptabilidad a los entornos, digamos, más estresantes, como puede ser la hipoxia. Este periodo tiene un pico de 9 horas, pero la hormesis tiene un periodo de unos 30 minutos aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene memoria. Por eso hay que estar dándole dosis bajas de recuerdo, como si estuviéramos microvacunando a nuestro organismo a través de provocar la actividad enzimática de nuestras mitocondrias para producir, como fábrica de energía, producir ese ATP, ese adenosintrifosfato, que constituye el 98% de la energía producida en nuestras células. Y que además tiene un gran consumidor, que es el cerebro. Bien, aquí vemos cómo este proceso de hormesis se demuestra. Nuestro organismo y cualquier ser vivo busca, su vida depende del equilibrio. El equilibrio que se llama la homeostasis. Aquí tenemos un diagrama donde vemos cómo puede oscilar el equilibrio entre distintos niveles. Cuando nosotros nos hacemos un análisis de cualquier parámetro, siempre tenemos un mínimo y un máximo. Ese mínimo y el máximo son los que nos marcan los problemas. Estoy bajo o estoy alto. Estoy enfermo porque me falta o estoy enfermo porque me sobra. Bien, esto si fuera así tan estricto, prácticamente las células morirían todas en el momento que cualquier estrés añadido no superara este umbral superior o este umbral inferior. Por eso el organismo ha desarrollado un proceso de hormesis. Un proceso de hormesis que nos permite ampliar el rango por arriba y ampliar el rango por abajo, de tal manera que nos permite una adaptación constante. Pero como digo, no es un proceso memorístico, como el sistema inmunológico, que cuando recibe el ataque de un virus, una bacteria, genera células de memoria productoras de anticuerpos o defensas específicas para poder combatir determinadas cepas bacterianas o víricas o incluso otro tipo de gérmenes como hongos y demás. El proceso de hormesis está regulado clarísimamente en el ámbito del ejercicio. Esto está muy bien estudiado y hay una zona hormética que se queda definida con un máximo beneficio y luego vuelve a caer. Esto es lo que os comentaba. De tal manera que si yo tengo nuevas provocaciones, genero, si mantengo, puedo tener incluso daños posteriores de la célula por mantener ese efecto. Por lo tanto, la hormesis obedece a una respuesta provocativa. Y además viene en un concepto de la toxicología. Dosis bajas estimulan, dosis altas son tóxicas. Este proceso de hormesis está perfectamente controlado. Es un proceso que tiene un tiempo de vida, como hemos comentado, y no solamente un tiempo de vida, sino una participación molecular vertical, desde la enzima, que nos garantiza una respuesta inmediata en minutos y en horas, a un proceso de transcripción génica
¿vale? En donde ya esto nos da una posibilidad de tener una capacidad adaptativa intermedia. Luego nos va a permitir, si somos capaces de mantener ese proceso hormético activo, nos va a permitir incluso remodelar todos nuestros procesos que conllevan la capacidad de reacción, nuestras, digamos, esos procesos, esos factores de reacción inmediata ante determinados estímulos. Y finalmente, si esto somos capaces de mantenerlo, queda una impronta a nivel epigenética y con la suerte que buscamos en cuanto a la capacidad de mejorar nuestra especie a lo largo de las siguientes generaciones, podríamos incluso llegar a tener esta capacidad adaptativa a nivel genómico, lo cual garantizaría a las futuras generaciones. Cuando hablamos de hormesis es un proceso complejo, pero es que el más importante que se relaciona con la energía es el proceso de mitohormesis. Es decir, la hormesis ocurre en cualquier proceso, busca del equilibrio y adaptación del equilibrio para evitar la muerte. En el caso de la mitohormesis quiere decir que es la hormesis de la mitocondria. La mitocondria es el elemento, el orgánulo fundamental de la energía de nuestro cuerpo. Nosotros tendremos unos 38 trillones de células, un adulto de 70 años puede tener en torno a los 38 trillones de células. Cada célula tiene entre 1000 y 2000 mitocondrias y son la auténtica fábrica de nuestra energía. Y esta energía responde a situaciones de provocación externa. Estos son los factores horméticos, como por ejemplo nuestro entorno, nuestras exposiciones del entorno. Genera señales intracelulares con flujo de iones, energía, bajada de... Y estas señales intracelulares estimulan una serie de receptores que nos permiten activar los factores de transcripción a nivel de núcleo. Y con ello desencadenamos todos los efectores horméticos, nuestros antioxidantes, nuestras proteínas caperonas protectoras, nuestros factores estimuladores de respuesta y muchas otras, sobre todo, obviamente, proteínas que tienen que ver con la propia mitocondria. Aquí tenemos un pequeño ejemplo en donde podemos observar cómo niveles bajos de oxígeno siguen su circuito de estimular, de mantener, intentar corregir ese imbalance redox entre la reducción y la oxidación de nuestra materia. Nosotros somos materia. La materia se oxida como cualquier elemento, una manzana al aire libre, expuesta a la humedad y al sol, a la luz, se oxida. ¿Por qué? Porque el oxígeno que nos da la vida también nos oxida y nos la quita. Por eso es muy importante ese balance redox entre que una molécula esté reducida o esté oxidada. Cualquier molécula nuestra, nuestras proteínas, nuestras lipoproteínas, que forman la estructura de nuestras membranas, que nos protegen el interior de nuestras células, nuestros núcleos, incluso la propia mitocondria, es un conjunto de membranas a través de las cuales se produce el intercambio calórico y el intercambio y producción de energía, ATP, y de protones. Todo es a través de membranas. La integridad de las membranas es absolutamente clave y está controlada obviamente por inhibidores y por estimuladores. De tal manera que en todo momento se está controlando la fosforilación de las proteínas. Todo esto nos lleva a desarrollar, identificar factores de transcripción sensibles a este proceso redox que de alguna manera tienen que estimular nuestras defensas propias, las propias defensas antioxidantes. Y con ello podemos actuar sobre ese aumento del estrés, aumentar la tolerancia al estrés. Bien, hay muchas moléculas a lo largo de la mitocondria, como podemos ver en este pequeño dibujo. Se produce una cantidad de sustancias, metabolitos, que promueven la resistencia a este estrés. Aquí tenemos algunos de ellos y que son para nosotros nuestros fundamentalmente elementos genéticos que se expresan en respuesta al estrés y generan antioxidantes, proteostasis, las proteínas protectoras, los head shock proteins y algunos otros más. Bien, poniéndolo un poquito más global, que hemos hablado antes en esta diapositiva, hablábamos del entorno exposómico, que lo que nos rodea. Bien, el entorno exposómico es el exposoma humano es el conjunto. Podríamos decir que el exposoma humano es todo lo que no es el genoma. Todo lo que no es genoma es exposoma humano. ¿Qué significa el exposoma? El exposoma fue acuñado en el año 2005 y es un concepto que aglutina tres grandes piezas de factores.
un exposoma externo que compartimos todos los ciudadanos que vivimos en este planeta, el entorno urbano, el clima, el ruido, tráficos, en fin, todo lo que se os pueda ocurrir, que compartimos todos de una manera obviamente regional, territorial. Y hay otra pata de este exposoma, que es un exposoma personal. Compartimos, pero ya no tanto ni con tantos. Es algo más personal, nuestra dieta, nuestra actividad física, nuestro trabajo, los químicos que nos rodean y con los que convivimos, nuestra capacidad de sueño, todo nuestro entorno sociocultural, socioeconómico. Es muy importante, porque nosotros estamos hablando aquí no de enfermedad, estamos hablando de salud. Para mí, desde mi punto de vista, tratar la enfermedad es dificilísimo porque no conozco la causa, pero es mucho más sencillo gestionar la enfermedad que la salud. ¿Por qué? Porque la salud tiene tres componentes importantes. Uno, los procesos fisiológicos que controlan ese equilibrio de homeostasis y hormesis. Luego tenemos un equilibrio, una normalidad de nuestras emociones, de nuestra salud mental y finalmente nuestra salud socioeconómica. Por lo tanto, esto es muy importante tener en cuenta, una valoración exposómica global de las personas. Y la última tercera pata es la más importante desde mi punto de vista en cuanto a la nueva incorporación de conocimientos hacia el concepto de lo que nos rodea. Siempre como médicos hemos avisado, no comas, no bebas, toma esto, toma aquello, en fin, una serie de medidas que siempre han quedado en un concepto de asesoría. Si puedes lo haces, si no lo haces, pero al final no estamos haciendo propuestas activas. Ahora, con la llegada de las nuevas tecnologías derivadas fundamentalmente del análisis masivo de datos que englobamos dentro del concepto de las ómicas, la genómica, la proteómica, la metabolómica, incluso la microbiota intestinal, y otros factores que tienen que ver ya en detrimento por nuestro exceso, digamos, de vida por estar en contacto con el oxígeno, nos lleva a que nuestras respuestas biológicas formen parte de este concepto de interacción exposómica. Ya no solo es lo que me afecta, sino cómo reacciono yo a lo que me afecta. ¿Por qué? Porque eso es importantísimo, porque va a mediar esa respuesta adaptativa que yo planteo. Y lo va a hacer a través de ese concepto del estímulo mitocondrial para generar energía, adenosintrifosfato, y además, como veremos, una resiliencia, una capacidad antioxidante, de tal manera que vamos a ser capaces de soportar situaciones de estrés venideras conducidas por una falta de hipoxia. Bien, y estábamos hablando de la mitocondria. La mitocondria, en este proceso de mitohormesis, es la principal generadora de la energía y la resiliencia, antioxidante. Para que la mitocondria, aquí os comentaba, tenemos entre 1000 y 2500 mitocondrias por célula. Si tenemos 30 trillones de células, y fijaros la cantidad de mitocondrias que tenemos. Si esto fuera una empresa y se va al paro, estaríamos hundidos. Bien, pues esta energía, el ATP, adenosintrifosfato, que es una molécula, es una molécula quimioeléctrica, se produce a partir de la alimentación, en los procesos de glucólisis, pero siempre en presencia de oxígeno. Oxígeno con carga eléctrica negativa. No me vale un oxígeno sin carga eléctrica. ¿Por qué? Y ahora lo explicaremos más adelante. Porque realmente la mitocondria lo que hace es generar ATP a través de la movilización de electrones a través de sus membranas internas. Por lo tanto, la necesidad de oxígeno en la mitocondria es fundamental. Y no siempre conseguimos lo mismo. ¿Por qué? Porque el consumo de oxígeno en determinadas situaciones pues tiene un nivel, 0,7 gramos por minuto cuando estamos en reposo, con unas pérdidas contables de 10 y 20 gramos al día. Y en cambio, cuando estamos en pleno ejercicio, estamos hablando de unos 10 o 20 gramos por minuto de consumo, con unas pérdidas de 200 miligramos por minuto. Bien, antes os comentaba que el ATP es una energía, es una molécula electroquímica. Porque si la igualásemos a aquí tienes la fórmula, es una adenosintrifosfato. Y además, si nosotros lo equiparáramos al concepto de la energía como tal, que es lo que es, porque la energía, como todos sabemos, ni se crea ni se destruye, sencillamente se transforma. Pues esto es una forma de la energía que está en nuestro cosmos, la energía que nosotros absorbemos de nuestro entorno, nosotros la transformamos en ATP. Porque estas concentraciones de oxígeno que nosotros tenemos en el aire están a 150 milímetros de mercurio, en la mitocondria tiene que estar a 5.
Es decir, si hay un proceso de transformación y debe de mantener la carga eléctrica. Para hacer un símil, nosotros tenemos este pequeño símil de una pequeña pila de 4,25 vatios. Tenemos al día un consumo de 1.200 vatios al día. Serían todas estas pilas las que consumiremos por célula. Bien, la producción de ATP es constante, cada segundo del día, no para. No puede parar. ¿Por qué? Porque es nuestra vida. Cuando doy clase en anatomía con los alumnos, yo en las clases de cadáveres les digo cuál es la diferencia entre ese cadáver y yo. La única diferencia no es la materia, sencillamente es la energía. Se produce todos los días y no se almacena, se consume. Y si no, se transporta. Es decir, generar energía para no usarla no tiene mucho sentido. Además, tiene una capacidad de reciclaje de 1.000 átomos diarios, 1.000 moléculas de ATP al día se reciclan, con una utilización por célula y día de 10 millones de moléculas. Si tuviéramos la posibilidad de tener un fármaco, necesitaríamos tomar toda esta cantidad de ATP para tener un funcionamiento diario. Y luego el aspecto importante que comentaba, que es el gran consumidor de la energía, por la prioridad de la especie humana que estamos desarrollando desde hace millones de años, es nuestro cerebro, a diferencia de otros seres vivos. Bien, en este... Impresionante, impresionante lo que realmente necesitamos a nivel de energía. Y si el cerebro necesita 100 vatios, que gasta más, claro, tiene que tener siempre, El remanente que te queda para el resto del cuerpo es muy poco. claro. Pero es que es la evolución de nuestra especie. Y muchas especies se han quedado por el camino. Cuando estamos hablando de antropología, estas especies se quedaron por el camino porque no llegaron a desarrollar esas capacidades de priorizar el sistema nervioso central. Bien, es importante conocer que esta eficiencia de la mitormesis es dependiente del estado de salud, pero no del estado de salud cualquiera, no, de la diversidad del estado de salud, porque estamos hablando de un concepto de adaptación evolutiva. Venimos hablando que venimos desde hace millones de años adaptándonos a los distintos cambios del entorno. Por lo tanto, la diversidad en el estado de salud es clave. No comparto para nada las definiciones que establece la Organización Mundial de la Salud en cuanto a qué es salud y qué no es salud. Enfermedad no es salud, salud no es enfermedad. La salud es diversa y por lo tanto es un abanico de grises. Un abanico de grises a lo largo de la vida mientras tú estás en esa capacidad de adaptarte. Pero incluso cuando enfermas o tienes incluso problemas asociados fundamentalmente a la oxidación por el envejecimiento, incluso en esas situaciones negras, seguimos teniendo millones de células sanas. Estamos hablando de cuando una persona tiene una enfermedad, una diabetes, tiene una arteriosclerosis, tiene una enfermedad concreta. ¿Puede ser sistémica? Sí. ¿Puede tener complicaciones sistémicas? Sí. Pero sigue teniendo millones y millones de células diarias sanas. Y esa es la verdadera máquina que repara nuestro organismo. Y eso lo hace, como ya veremos más adelante, durante la fase más importante de nuestra vida, que hemos llegado a conseguir mejorar a diferencia de otras especies, que es el sueño reparador. Gracias a nuestra manera de organizar nuestra sociedad, hemos llegado a conseguir que un tercio de nuestra vida diaria pueda servirnos para, durante esa fase de reposo y esa fase de reparación, poder realmente llevar a cabo todo el proceso de reparación y renovación celular de esos 38 trillones de células. Cada día, 300 billones de células se renuevan. Obviamente, en función de la edad, la renovación es más rápida y a medida que vamos envejeciendo, este proceso de renovación celular se alarga incluso si pasamos desde un joven con 24 días para renovar sus células, un anciano, una persona mayor de 70, 80 años, ya puede estar tardando 90 días para renovar sus células. Este proyecto nace de dos conceptos importantes. Primero, hay una necesidad constatada en la literatura. Hay la reducción de los aniones atmosféricos, es decir, de los aniones que respiramos, y cuando digo aniones son iones con carga negativa, acordaros cationes y acordaros aniones, estos iones con carga negativa que están en nuestra atmósfera, que es la que respiramos, la respiramos en la montaña, la respiramos en alta mar, la respiramos en el campo y la respiramos en nuestros hogares, por supuesto, y en nuestras ciudades. Pues estos aniones atmosféricos, esa caída, esa reducción de los niveles tiene un efecto perjudicial no solo sobre la salud, sino también sobre la tasa de mortalidad en los seres humanos. De tal manera que hay un mandato europeo
que nos exige y nos reclama reforzar estas capacidades de adaptación y resiliencia frente a cambios del entorno. ¿Esto qué quiere decir? Estos son los dos mandatos. Ya en el programa Horizonte 2020 necesita impulsos para generar una acción preventiva efectiva que pueda ayudar a nuestra capacidad de adaptarnos al entorno. Y ya en el siguiente programa, el 21-27, ya en una manera mucho más concreta y mucho más definido, en su punto 2, establece líneas de trabajo para vivir y trabajar en un entorno que promueva la salud. Hasta el punto que queremos y necesitamos entornos de vida y de trabajo que nos den más salud, sean más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y para mí lo más importante, la tercera pata del Exposoma, que nos dé a las poblaciones una capacidad de resiliencia y de adaptación a los distintos cambios constantes sobre la salud que padecemos a lo largo de la vida. Por lo tanto, Europa busca salud y bienestar en los ciudadanos, que sea promovida, que evite muertes prematuras y que además elimine las desigualdades relacionadas con los entornos contaminados y la degradación, y prevenir, por lo tanto, esa degradación. Por lo tanto, el proyecto que aquí desarrollo, que aquí os presento, tiene una exigencia social y una exigencia ya política, porque detrás de todo esto ya hay inversiones de fondos. Se ha creado el proyecto Exposoma Humano, un consorcio europeo que están dedicados a identificar todos aquellos factores que condicionan nuestro exposoma. Bien, por centrarnos donde estaba el problema es esa reducción de aniones biodisponibles. Es un concepto muy importante, iones con carga negativa, biodisponibles. ¿Qué significa? Que esté disponible para el uso de la célula. Yo puedo meterme muchos productos en el cuerpo, los puedo en formas de pastilla, de líquidos, soluciones, pero si la célula no los recibe, la célula no los dispone, no me sirven de nada. Por lo tanto, es importante el concepto de aniones biodisponibles. ¿Por qué? Porque un anión biodisponible atraviesa barreras biológicas y alcanza todos los tejidos corporales. Actúan sobre toda la población mitocondrial que habíamos calculado, que la mayoría de las células tienen mitocondrias y que depende de la eficacia de la utilización del oxígeno en las mitocondrias. Estas son las características de este concepto de biodisponibilidad. Por lo tanto, si nosotros conseguimos esta biodisponibilidad, podríamos llegar a resaltar algunos efectos de esta activación aniónica en el organismo. Tendríamos dilatación de vasos sanguíneos, estabilización de presión arterial, fortaleceríamos nuestros huesos, estabilizaríamos la respiración, mejorar la función cardíaca, sistema nervioso mucho más calmado, un crecimiento sano en los jóvenes y un aumento de la producción de colágeno, entre otras características que podrían de alguna manera estar más relacionadas con el mundo del deporte de alto rendimiento. Bien, por lo tanto, en este entorno donde tenemos una carencia de aniones, en donde hay un entorno complejo de factores que nos rodean a todo el mundo, a nosotros mismos y nuestra propia capacidad de respuesta, que va a recuperar nuestro equilibrio y va a permitirnos adaptarnos, si nuestro objetivo sería mejorar esta respuesta a través del proceso de mitohormesis energética y generar esa resiliencia. ¿Cuál es la solución? La solución es hacer un enriquecimiento aniónico de nuestro entorno respirable. Y esto es lo que hace el sistema BION. Con este sistema BION nosotros lo que actuamos es una mejora continua de nuestra respuesta adaptativa exposómica. Y lo hacemos a través de reducir el estrés oxidativo, promover el recambio celular, mejorar la comunicación molecular, que esté libre de nanopartículas. Esto es un concepto muy importante. Las moléculas, las células, nuestro organismo, que parece que está estático, que no se sale de su entorno de la piel, está en constante movilidad. Las células se comunican entre sí a través de comunicaciones, de grandes redes de comunicación molecular. Las células migran, se desplazan, especialmente aquellas que tienen una función reparadora, tienen que ir hacia la zona de la lesión, generar ahí. Las células madres llegan ahí y generan y empiezan a proliferar para combatir el proceso de inflamación, de granulación y posteriormente de cicatrización, que no solo ocurre a la vista de nuestros ojos a través de la piel. Se producen heridas internas en nuestro organismo, pequeñas hemorragias que hay que reparar, puntos de necrosis
por falta de oxígeno puntual, por pequeños microtrombos, hay que reparar. Entonces, eso es muy importante, que la comunicación molecular esté libre de nanopartículas. Recientemente tuve una conversación con expertos en nanotecnología, en lo que llaman la nanomedicina, son personas que desarrollan nanovehículos para transportar moléculas hasta el punto de reparación. Bien, a pesar de todos los esfuerzos de conseguir el gen, conseguir la molécula, conseguir la nanopartícula y hacerlo llegar hasta el punto de reparación, la eficacia o eficiencia, quiero verlo, si lo miras desde el punto de vista económico, si lo miras desde el punto de vista de conseguir el éxito, no es la misma. ¿Cuál era el problema? El problema es que los vehículos no son eliminados. Entonces están generando una nanotoxicidad tisular que bloquea la comunicación molecular. Y la comunicación molecular no solamente es entre células, sino dentro de la propia célula, en lo que se llama el citoesqueleto, es decir, nuestro citoplasma necesita estar libre de nanopartículas para que las moléculas fluyan con la rapidez que deben. Cuando tenemos un atasco en una autopista, cuando caen media montaña sobre una ladera, sobre una carretera, se producen bloqueos y no podemos comunicarnos. Y tenemos que hacer desviaciones del camino para poder llegar a buen puerto. Esto lo tiene que hacer constantemente el cuerpo. Nuestras células lo tienen que hacer. ¿Y eso qué supone? Un gran consumo de energía para reparar algo que no tienes por qué reparar, que depende más de la detoxificación que de la reparación. Pero sobre todos estos procesos que estamos comentando, la producción de energía mitocondrial es la clave final, porque al final sin energía no tenemos manera de vivir. De hecho, quien conoce algo de la física cuántica sabe perfectamente que la materia misma en sí mismo es energía condensada. Y la energía molecular, electroquímica, es de la que nos estamos hablando nosotros a nivel de ATP. Importante, todo esto lo tenemos que hacer, pero con un concepto de que cada ser vivo es único para adaptarse a su entorno. ¿Por qué? Antes hablábamos de esa parte molecular, esas vías moleculares, genómica, proteómica, transcriptómica, son particulares de cada uno de nosotros. Nosotros portamos el linaje de la información genética de nuestros ancestros desde hace millones de años. Pero nosotros tenemos la capacidad, a través del proceso de transcripción génica y de epigenética, de mejorar nuestra capacidad de respuesta al estímulo externo. Por lo tanto, si somos únicos, la respuesta esperada depende de la diversidad de la demanda. Es decir, ¿qué demandas tiene nuestro estado de salud y de cada célula y de cada tejido? Antes os comentaba esos abanicos de grises. Es muy importante para poder nosotros conocer qué efecto, qué capacidad voy a tener de respuesta, conocer cuál es mi mayor demanda, que a veces no somos capaces de detectarlo. Y lo digo ¿por qué? Porque nosotros podemos estudiar marcadores moleculares, marcadores clínicos, analíticas, que son en definitiva son macro. Es como mirar por un gran microscopio. Pero todos estos cambios que estamos hablando aquí, estamos hablando de cambios atómicos. El oxígeno es una molécula, no es una molécula, es un átomo, que además está constituido por otros subatómos. Con lo cual, estamos hablando de que nuestra capacidad de respuesta es atómica, es física cuántica. No estamos hablando de moléculas, que obviamente luego van a conllevar una serie de reacciones físico-químicas que ya generan esas moléculas activas, llamémoslas proteínas, llamémoslas enzimas, llamémoslas metabolitos, que nos van a condicionar la capacidad de respuesta. Pero esto es muy importante. Tenemos que identificar cuál es dentro de nuestro exposoma interno, cuál es nuestro mayor déficit, que a veces no lo conocemos. Y además, como antes comentábamos, por ser la especie especialmente favorecida para el desarrollo del sistema nervioso central, esta especie está priorizando ese cuidado de nuestro desarrollo cerebral. Por lo tanto, encontraremos que yo es que a lo mejor no termino de mejorar mi actividad física, no termino de mejorar mi actividad digestiva, porque tienes una mayor prioridad, que es tu desarrollo cerebral y cognitivo. Aquí tenemos algunos de los ejemplos que hemos podido explicar cuando analizamos el respirosoma. El respirosoma son el conjunto de moléculas, son complejos, desde el 1 hasta el 5, que se ocupan de movilizar los electrones a través de la membrana de la mitocondria. Cuando estas moléculas que vemos aquí representadas, bien complejas,
que están atravesando esa membrana y que permiten el intercambio de protones y al final generar aquí la molécula de ATP a partir del ADP a través del complejo 5, que es la ATPasa, la sintasa. Muy bien. Pues fijaros, aquí hay 5 moléculas que están produciendo ATP. Bien, si nosotros empezamos a partir de aquí, a partir de la glucólisis, y empezamos con el NAD+, a partir de ahí los electrones se van desplazando por los complejos. Interesante saber es que el complejo 2 es un complejo turbo. Normalmente no se utiliza, se lo saltan un poquito aquí, queremos incluso representarlo. ¿Vale? Normalmente no se utiliza porque está mediado por la succinato. El succinato, cuando se genera, bueno, y obviamente se combina con el fumarato, genera radicales libres y nos oxida por sí mismo. Y si miramos estas moléculas y las determinamos en sangre de las personas, este es un estudio que realizamos en personas entre 30 y 70 años, y tomamos las medidas basales a los 25 días y a los 50 días, y pudimos observar cómo este es el complejo 5. El complejo 5 es este, la ATP sintasa, la que sintetiza ATP. Fijaros cómo en situación basal el nivel de ATP es bajísimo en las mujeres y hombres, obviamente comparado, es bajo en ambos casos, tiene un nivel determinado, más alto en el hombre, obviamente por su mayor desarrollo muscular, entre otras situaciones. A los 25 días la producción de ATP es significativamente aumentada y a los 50 días este incremento es aún mayor. Y esto se produce de manera similar, con distinto nivel de medición, pero prácticamente similar en el hombre que en la mujer. Perdón. Pero pues, si mirásemos que para producir esta energía, ¿cuánto succinato necesito yo? Que este es el complejo 2. El complejo 2 está usando toda esta cantidad de succinato para producir esta miseria de energía. Cuando nosotros nos exponemos al sistema bio, a los 25 días generamos esta energía y la succinato no se activa. Y lo mismo ocurre a los 50 días. Generamos más energía y la succinato no se activa. Y esto ocurre en el hombre y la mujer. Fijaros qué situación más precaria estamos teniendo de gran consumo de succinato, que es un generador de radicales libres internos. Es decir, nos estamos oxidando. Y esto es lo que le ocurre al deportista cuando no se controla. ¿Por qué? Porque necesita esto, necesita mucha energía, pero para ello va a tirar de la succinato, con lo cual se va a oxidar. ¿Qué pasa? Que el tiempo de vida del deportista va a ser más corto. Cuando termine su metabolismo va a estar mucho más oxidado y mucho más envejecido. Aquí tenemos otra manera de ver algunos de estos parámetros y concretamente uno muy interesante, porque aparte del aumento de la síntesis de ATP, de energía, aumenta nuestra materia, es decir, proteínas. Algo, la otra parte elemental, la materia, como antes os comentaba, nuestra materia es energía condensada, en cualquier caso. Pues nuestras proteínas, a través de un aumento de la actividad de los aminoácidos, de los ciclos de nuestros aminoácidos, se produce un aumento de la síntesis proteica desde una situación basal, cuando todavía no estamos expuestos a este enriquecimiento aniónico, a los 25 y a los 100 días en este caso, tanto en hombres como en mujeres, el incremento es muy importante. Por lo tanto, además de generar energía, estamos generando materia. Los dos elementos clave para que se produzca la fase de reparación nocturna de nuestras células. Una célula, cuando se divide por las noches, se repara dividiéndose. Y en esa división tiene que duplicar todo su material genético, tiene que multiplicar su núcleo, tiene que multiplicarse en dos, se dividen en dos, de una manera controlada, por supuesto. No es una proliferación celular descontrolada, está perfectamente controlada por el reloj de la apoptosis y otros, digamos, controladores del ciclo celular. Pero es absolutamente necesario que se duplique en material y se duplique en energía. Y aquí tenemos algunos de las distintas proteínas que hemos ido midiendo para que se puedan observar cómo unas responden de una manera y otra. ¿Por qué? Porque tiene que haber un equilibrio entre la síntesis de determinadas proteínas. Pensar que unas proteínas son activadoras, otras son inhibidoras, otras son bloqueantes, otras son degradantes. Entonces hay un cierto equilibrio, es decir, estamos manteniendo equilibrios biológicos de funcionamiento. Y una cosa importante, antes hablábamos de la resiliencia antioxidante.
Efectivamente. Nosotros estamos generando esas proteínas que veíamos aquí, que se oxidan menos, las que estemos aquí se van oxidando menos, pero esa oxidación de la proteína, aquí vemos como una proteína se oxida, va bajando, ¿vale? Y aquí tenemos el hombre y la mujer, pero no lo hace porque tiene una actividad antioxidante, no utiliza sus reservas, no las utiliza, apenas cambian sus reservas a lo largo de la trayectoria de un estudio de 100 días. Hay momentos, obviamente, que sí, porque tienen que tener respuestas inmediatas, pero posteriormente se va adaptando. ¿Qué quiere decir? Tiene que haber otro mecanismo diferente a la usabilidad de nuestras defensas antioxidantes. Y efectivamente, estudios posteriores nos han confirmado que se produce un aumento de la vía metabólica de la glutatión, que es el principal antioxidante. Desde el punto de vista metabólico, la exposición a enriquecimiento aniónico aumenta la actividad del ciclo de la metionina. También podemos ver aquí como algunos otros factores, que son factores de respuesta inmediata, que tendríamos una situación basal ante una situación de falta de oxígeno, está elevada, y cómo el factor de respuesta inmediata, el H1 alfa, en tanto en hombres como mujeres, está elevado, porque tienen esta capacidad. Una vez que estamos con enriquecimiento iónico, la capacidad de respuesta es mucho más aceptable. Y obviamente, como antes os comentaba, la hormesis es un proceso cíclico y hay que, en determinados momentos, se tiene que volver a recuperar. Estamos, digamos, simulando la biología fisiológica de estos factores de respuesta inmediata ante una situación de oxígeno, de tal manera que cuando nosotros exponemos inmediatamente al oxígeno activo, a ese oxígeno enriquecido que damos a través del sistema, se inactiva rápidamente en presencia de este oxígeno, porque no hay necesidad. Ocurre con la EPO, en el ámbito del deporte. Es interesante que podáis ver en este sentido cómo la EPO va incrementando a lo largo del tiempo, tanto en hombres como en mujeres, aunque en las mujeres. Todo, obviamente, por mucho que busquemos igualdades, biológicamente somos completamente diferentes, pero mantenemos un perfil dinámico. Importante de lo de la EPO es que no se altera el hematocrito, con lo cual es un proceso natural de mejora de la EPO. No es dopante, no es un efecto dopante. Bien, y estos son unos ejemplos en donde pongo unos estudios que hicimos con unos deportistas de un equipo de fútbol. No es el mejor, digamos, ejemplo, porque son equipos, no son deportistas frente a la marca. Tienen un partido, juegan 11 contra 11, tu mayor actividad depende de un mejor o peor entrenamiento, tu mejor día de juego depende de que tengas un rival potente que te haga trabajar o no te haga trabajar, o sea, todo cambia. Pero fijaros en todos, hemos medido, estos son distintos puestos del equipo, un central, un defensa, un guardameta, un delantero, todos tienen sus perfiles. ¿Por qué? Tienen entrenamientos diferentes. Pero lo que sí en todos podemos conservar es que hay un reservorio de ATP y que ese reservorio de ATP les da esa capacidad resiliente energética. Hasta el punto que todas estas personas, que como vemos aquí hicimos los estudios ya a corto plazo, fijaros, antes hablábamos de 25, 50, incluso 100 días, aquí estamos hablando de las respuestas rápidas, a los 72, a los 15 días, a los 23, y podemos ver cómo en algunos, en función de su trabajo, de su actividad, pues tienen perfiles diferentes. Lo que sí está claro es que estos consumos de energía basales se regulan en función de su capacidad. Esta persona, por poner un ejemplo, pues teníamos estadísticas de cómo le había pasado un partido, o sea, tenemos datos de los entrenadores. Esta persona estaba lesionada y aquí podemos ver cómo se ha recuperado a los 23 días en cuanto a la producción de su ATP. Esta persona pues es un jugador que jugó de manera continuada 3 partidos, bueno, tiene su perfil completamente diferente. Y esta es una persona que incluso no llega a jugar 4 partidos sin parar. Y entre partidos, pues les hemos ido haciendo las distintas extracciones. Bien, cuando hablamos de recuperar algunos casos más, también lo hemos visto también en la síntesis de proteínas. ¿Qué pasa? Que se está reparando cuando se lesiona y no juega ningún partido. Aquí tenemos un deportista que tiene esta producción de energía y esta síntesis de proteínas.
y aquí otro que nunca juega ningún partido por su lesión, se observa cómo la cantidad de ATP va disminuyendo con el tiempo. Pero hay un aumento en la tendencia a la síntesis de proteínas porque se está recuperando. Es decir, está siendo un ATP, una energía positiva. Por lo tanto, estamos consiguiendo un reservorio de ATP que le permita la recuperación de la masa. Bueno, llevando estas moléculas que antes os enseñaba a, digamos, las estadísticas de lo que ocurre en cada molécula a las distintas horas, a las 72 horas, podemos observar cómo hay un descenso en la expresión de los complejos mitocondriales y en cambio se mantiene la producción de ATP. ¿Vale? Entonces, fijaros en este dato concreto que es la succinato, el 100% desaparece, lo cual estamos ahorrándole la oxidación interna mitocondrial del deportista. Aquí tenemos cómo baja el descenso del complejo 5 y cómo aumenta la síntesis de proteínas, cómo pasa de 44 al 56 desciende. En fin, nos da una idea de que el descenso de la expresión de los complejos mitocondriales a igual producción de ATP implica un mayor aprovechamiento mitocondrial. Por eso hablamos de recuperación eficiente. Otro de los aspectos que hemos estudiado es el concepto del recambio celular. El recambio celular, como antes os comentaba, es necesario todas las noches. En torno a 300 billones diarios de células son renovados, fundamentalmente el 60% son células sanguíneas y el resto de los porcentajes se reparten en mayor o menor medida a través de la piel, tubo digestivo y otros órganos. Hay un concepto importante que está definido por este autor, Ruffer, ya desde 1999, viene definiendo el valor de la longitud telomérica en relación con la división celular. Todos sabemos que a medida que las células se dividen, los telómeros, que son los extremos de nuestros cromosomas, se acortan, hasta que llega un punto crítico, que es un punto crítico por debajo de 3 kilobases de pares. A partir de ahí la célula empieza a inducir su muerte, ya no es viable. Bien, nosotros hemos estudiado en un grupo de personas, hombres y mujeres, por parejas, cómo la exposición a esta situación de un entorno libre de nanopartículas enriquecido con iones, hemos observado los cambios que se producen a nivel de sus telómeros. Y hemos observado apenas hay cambios en el percentil de su longitud. Antes hemos hecho estudios basales a los 100 días y a los 400 días. Y hemos visto que hay una dinámica, que se mantiene esa dinámica. Pero hemos observado, cuando lo miramos desde el punto de vista, ya no digo de medición del telómero, de la longitud telomérica, sino de la proporción de células que tienen telómeros más largos o más cortos. Aquí podemos observar que a los 100 días de la exposición la curva se desvía, es decir, tienen mayor porcentaje de células con telómeros largos. A los 400 días la proporción de células con telómeros largos es más pequeña. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra tasa de recambio celular es mayor. ¿Y en qué momento de la vida se nos da la mayor tasa de recambio celular? Durante la vida embrionaria y durante el desarrollo infanto-juvenil, que es cuando estamos realmente dividiendo. Porque las células están en continua división, porque tienen que pasar de una célula madre en el útero materno, de una célula madre a 38 trillones de células a la edad adulta. Y a lo largo de la vida, a los 10, 15 años, estas personas pueden tener pues, unos 7, 8, o sea, tienen trillones de células. Esto se consigue a base de la división celular, de recambio. Entonces, un aumento de la tasa de recambio celular que ocurre durante la noche, medida que lo hemos hecho en los linfocitos circulantes de la sangre de estos pacientes, podemos observar que con el sistema BIO nos permite de una manera muy clara cumplir con el objetivo de generar mayor eficiencia y eficacia a nuestro recambio celular. Bien, no por extenderme mucho, pero creo que quiero mostraros un ejemplo muy práctico de otro de los, digamos, efectos potenciadores de la capacidad regenerativa y de reducir aquellos elementos que nos marcan el envejecimiento. Cuando nosotros exponemos animales a este entorno enriquecido con aniones.
La experiencia nace de un perro muy mayor, un perro anciano, el cual iban a sacrificar porque tenía unos problemas dérmicos importantes, y tras una temporada, tras 15 días de exposición al aire respirado con el sistema, la mejoría, obviamente con todos los medicamentos necesarios para tratar su problema, la mejoría cutánea y de las lesiones de la piel fueron ostensibles. Eso nos llevó a desarrollar un modelo de ratones en los cuales pudiéramos testar que como única fuente de aire respirable sean aniones biodisponibles enriquecidos con esa carga eléctrica, y hacer estudios entre ratones jóvenes y ratones adultos utilizando todos aquellos mecanismos que os hablaba del exposoma interno, la metabolómica, la transcriptómica, entre la proteómica, la microbiota. Bien, cuando nosotros estudiamos esto en estos animalillos, nos permitió ampliar un conocimiento enorme, porque hasta entonces nosotros habíamos estudiado la muestra más accesible, que son los linfocitos en sangre circulante. Pero bueno, los linfocitos soltaron del sistema inmunológico. Obviamente están circulando y llegan a todas partes. Nuestra pregunta, ¿estamos llegando a más lugares? ¿Podemos llegar? ¿Este efecto se puede medir? El modelo de ratón nos ha permitido, obviamente, tras el sacrificio del animal, un animal que ha vivido con condiciones éticas de bioterio, en un bioterio controlado, en un entorno controlado y con ratones control y ratones expuestos a bio, hemos estudiado distintas partes del órgano de los ratones. Hemos estudiado el hígado, fundamentalmente, y lo hemos comparado jóvenes con ancianos. Y si os fijáis, por ejemplo, aquí, la LPO, que significa la lipoperoxidación del hígado, es una manera de medir que nuestra integridad de las membranas del hepatocito son buenas. Esta lipoperoxidación se disminuye significativamente cuando comparas los ratones control no expuestos al aire enriquecido frente al sistema bio con el enriquecimiento aniónico. Y tanto lo pudimos separar entre el joven como el hígado anciano. Es decir, esto es un efecto clarísimamente que no está inducido por la edad. Y por lo tanto, obviamente tenemos mejores respuestas en un hígado joven. ¿Por qué? Porque tenemos unos hígados, tenemos menos senescencia celular dentro del hígado comparado con un ratón anciano. Pero aún así, la significación, la reducción de esta lipoperoxidación es muy significativa. Esto es un dato muy importante porque la lipoperoxidación conduce a un proceso de muerte que se llama ferroptosis. Y con esto, al reducir la lipoperoxidación, podemos estar bloqueando, reduciendo o minimizando este proceso de ferroptosis. También miramos el músculo. Y aquí tenemos que comparar el músculo de un ratón anciano como en situación basal. Medimos el ATP en el músculo. ATP, programa de proteína, y pudimos observar cómo el grupo control mantenía unos niveles determinados y aquel ratón que haya estado expuesto al sistema bio se produce un aumento significativamente, estadísticamente significativo. ¿Esto qué significa? Que obviamente que estamos llegando también no solo al hígado, estamos llegando al músculo. Es decir, los aniones siguen siendo ampliamente biodisponibles. Y esto nos va a llevar a un concepto muy importante, que es que el efecto de la biodisponibilidad aniónica tiene un carácter, tiene una capacidad multisistémica. Esto, obviamente, es un poco, digamos, contrario a lo que busca siempre un médico buscando la solución única de un problema único. Pero vuelvo a decir que estamos centrándonos en salud, no estamos centrándonos en enfermedad. Por lo tanto, mi objetivo es mayor. O sea, yo quiero llegar a más lugares. ¿Por qué? Porque tengo 38 trillones de células sanas a las que tengo que darles energía y materia para su renovación diaria y su mayor eficiencia catabólica durante el día. Y por otro lado, permitirnos que durante la noche podamos tener ese efecto anabólico de generación de materia que luego nos va a permitir desarrollar nuestras funciones. Materia, estamos hablando no solamente de células, moléculas y demás. De tal manera que tenemos estos aniones bioactivos, facilitan lo más importante en un músculo, su capacidad de relajación y contracción. No solamente tener la energía del músculo no sirve para contraerse. Si tengo energía parece que me contraigo. No, porque cuando yo me contraigo de un lado, el músculo contrario tiene que estar relajado. Y esto supone un equilibrio entre estos ciclos de contracción y relajación en el músculo esquelético. Entonces, en estos casos,
en donde tenemos este aumento del ATP, nosotros vamos a mejorar mucho las manifestaciones clínicas si existe cualquier daño de la mitocondria debido a una falta de ATP. Y estos aniones son capaces de demandar energía de cubrir esas demandas de energía para que se produzca esa contracción. De tal manera que nosotros estamos actuando sobre bases moleculares y celulares que tendrían un beneficio enorme ya fuera de la actividad física de un atleta en situaciones del envejecimiento, como es la sarcopenia, que es la pérdida de la masa y tono muscular, la caquexia secundaria a una disfunción de este mitocondrial que podemos observar en muchas de las enfermedades raras de base mitocondrial. Cuando nosotros comparamos este músculo, esta energía, este ATP, este adenosintrifosfato en ratones, lo miramos en ratones viejos, ratones jóvenes y en cerebro, perdón, aquí estamos hablando del músculo, aquí estamos hablando de los cerebros. Fijaros, antes os lo comentaba, de la misma manera que el ATP se produce a nivel muscular, hemos observado que en el cerebro joven apenas hay cambios, no hay cambios significativos, porque estamos hablando de que tiene la capacidad de regenerarse por sí mismo. Es un cerebro sano, es un cerebro activo, un cerebro que está creciendo, que tiene su máxima plasticidad para las conexiones, para las redes de conexión neuronal. Y fijaros qué es lo interesante. En el cerebro anciano, la producción de ATP se ve mejorada significativamente tras la exposición del enriquecimiento aniónico. Nosotros todo esto que hemos estudiado lo hemos hecho no solamente a nivel enzimático, a nivel moléculas, como son el respirosoma, la cadena de transporte de electrones, sino también hemos buscado la huella transcriptómica. Estábamos hablando de exosoma, genoma, proteómica, transcriptómica. La transcriptómica es aquel paso en el que la información genética que está contenida en el genoma va a dar ese paso, se va a transcribir, se va a formar ese gen y ese gen posteriormente se va a dar lugar a la proteína. Por lo tanto, el proceso de transcripción, que es clave en el proceso hormético, como comentábamos al principio de la charla, lo hemos estudiado en estos ratones. Hemos tenido la opción de conseguir su hígado, entre otros órganos que estamos analizando, y hemos podido observar cómo se diferencian claramente grupos de ratones que están tratamientos cortos comparados con tratamientos largos, etc. Aquí en este caso tenemos como dos grupos de ratones tratados a un tiempo largo frente a su control. Vemos patrones completamente diferentes de su expresión génica. Estos son una representación de los genes, cientos y cientos y cientos de genes, por no decir miles, se van agrupando en función de su patrón similar de expresión génica. De tal manera que llegamos a formar incluso dos grandes grupos diferenciados por sus colores y que en un plot como este podemos clarísimamente ver su significado diferente. Lo mismo ocurre cuando hacemos estudios comparativos en ratones con tratamiento corto de 2 meses y medio frente a un tratamiento largo. Podemos ver incluso cómo se producen estos cambios. Y esto es razonablemente claro, porque el proceso de hormesis sigue un ciclo, sigue un tiempo de curso. Antes comentamos, son 30 horas, cada 9 horas tiene un pico, y a los minutos, incluso minutos, horas tiene una respuesta inmediata, a los días, semanas tiene una respuesta intermedia, incluso luego a los meses una respuesta tardía. ¿Por qué? Porque se estimulan factores de transcripción. Entre esos factores de transcripción se genera una huella muy interesante. Entre los que crecen, aquellos que son protectores y resilientes, frente a los que son constitutivos, que se ocupan de una proliferación celular, que estos disminuyen. De tal manera que esta diferencia de expresión se prioriza hacia aquellos que nos generan una protección y una resiliencia. De tal manera que estas células tan condicionadas en el proceso hormético son mucho más resistentes a posteriores insultos del estrés, como antes os comentaba, de incluso cada 15-30 horas de un estímulo. Aquí tenemos, por señalar algunos de los elementos que nos han llevado a esta definición de huella transcriptómica, como uno de los más principales tenemos aquí reseñado en rojo, que habla de la cadena, la generación de precursores de la cadena de transporte de electrones, el acoplamiento de la síntesis de ATP con la cadena, la síntesis de ATP
O sea, estamos demostrando que se activan una serie de factores de transcripción que os comentaba que se producía durante la hormesis, se activan estos factores de transcripción y unos de ellos para la producción, obviamente, de elementos protectores y resilientes, y otros disminuyen porque tienen otra actividad más degradante o menos necesitada para poder nosotros tener una capacidad de respuesta inmediata. Estos son datos ya de la huella. Comparamos además la huella transcriptómica con elementos de huella metabolómica, es decir, estudiamos todo el metaboloma de una manera panelada y podemos observar cómo muchos de estos metabolitos, los metabolitos son los elementos que se producen tras una reacción química, unos son activos, otros no lo son, pero el mero hecho de que los detectas ya te está diciendo que algo ha ocurrido, ha tenido lugar una reacción química. Por lo tanto, es muy importante el conocimiento de la metabolómica, no del metabolismo como tal, no, del conjunto de metabolitos que se producen y liberan en las reacciones físico-químicas que tienen lugar en el cuerpo. Y en este sentido hemos ido detectando algunos de aquellos que tienen una expresión importante, significativa sobre los demás y que además nos generan patrones metabolómicos diferenciados entre tratamientos cortos y tratamientos largos, clarísimamente diferenciados por sus niveles de expresión. Por lo tanto, estamos hablando de una huella metabolómica en el plasma. Y también hicimos lo mismo en el hígado y hemos observado aquí también similares patrones diferenciadores del nivel de tratamiento, de exposición a los distintos aniones que hemos ido utilizando. Bien, para ir finiquitando un poquito sobre esto, para si tienes alguna pregunta, importante de todo esto. Primero, vamos a conseguir una reducción de riesgos. No estamos hablando de curar enfermedades, estamos hablando de riesgos, factores de riesgos que forman parte de nuestro esposoma, que nos pueden llegar a conducir a una enfermedad cardiovascular, una hipertensión, una diabetes, osteoporosis, varios tipos de cáncer, ansiedad y depresión, reducir la ganancia de peso, mejorar parámetros relacionados con la adiposidad, mantener un sistema locomotor saludable y prevenir la fragilidad, la discapacidad y la dependencia. Yo creo que estos son aspectos de salud, no son aspectos de enfermedad, y por eso lo importante de estos efectos que estamos determinando es poner sobre la mesa que trabajamos sobre el concepto complejo de los tres marcos que definen nuestra salud: la fisiología, la salud mental y nuestro estado socioeconómico. Bien, como hemos comentado, la distribución sistémica de aniones está demostrada en el modelo animal. Hemos llegado al ser capaces de detectar ATP en el tejido cerebral, hemos superado la comunicación. Hemos superado las barreras hematocefálicas, algo que es dificilísimo porque es un órgano muy protegido. Hemos mejorado la comunicación, por lo tanto, porque estamos reduciendo la nanotoxicidad. Los aniones entran en un entorno libre de nanopartículas y es el propio hígado, con su mayor capacidad y su menor lipoperoxidación, el que hace la función detoxificante. Por lo tanto, también nos hemos mostrado que todos estos procesos, todas estas moléculas enzimáticas, transcriptómicas, tienen un efecto de transcripción. Estamos estimulando factores horméticos que activan la transcripción y que son protectores y energéticos, no son desgastadores. Y con ello también demostramos que mejoramos el equilibrio de las proteínas. Proteínas se sintetizan y proteínas se eliminan, porque el acúmulo de proteínas no usadas o generadas en exceso se acumulan en las células y pasan a constituirse elementos de bloqueo de la comunicación intersticial y que incluso pueden llegar a la muerte de la célula. Por lo tanto, protegemos células y tejidos frente a radicales libres propios, los externos y los que generamos a través de nuestra propia cadena de transporte de electrones. Somos capaces de reducir inflamación y dolor, aceleramos la cicatrización de heridas y ralentizamos las degeneraciones relacionadas con la edad del tejido nervioso y el tejido conjuntivo de los músculos. Al final hemos podido, con todo este proceso que os estoy mostrando, dibujar la vía esposómica de los aniones atmosféricos, de tal manera que desde a partir de un sistema que transmite por el aire unos iones son, en el fondo, estos iones de oxígeno con carga negativa no son radicales libres. Por supuesto que son radicales libres, pero son radicales libres de larga vida. Hay radicales libres fugaces, de muy corta vida y de larga vida.
Estos de larga vida son capaces de mantener a un nivel de concentración en el entorno respirable, de tal manera que llegan a nuestro... Y gracias a la emisión en un flujo laminar, no se produce el entrecruzamiento con otras partículas que hagan que se pierda esa carga eléctrica. Y de esa manera llegan a nuestro organismo y se absorben. ¿Cómo se absorben estos electrones? Obviamente a través de la respiración, es el principal, la vía respiratoria, pero no solamente a nivel del alveolo, donde se produce el intercambio gaseoso. ¿No? En el momento que entra en contacto con nuestro organismo, si nosotros tenemos un organismo bien cuidado, es decir, hidratado, nuestras mucosas están hidratadas, se estabilizan estos iones de oxígeno en el agua. Y esto está perfectamente demostrado que se estabilizan incluso 4 o 5 semanas en el medio acuoso de nuestro organismo. El 60% de nuestro organismo es agua. El 60% de nuestros átomos es oxígeno. Luego hemos podido demostrar que en el modelo de ratón estos aniones se distribuyen por los tejidos y hemos observado reacciones biológicas, respuestas biológicas a estos iones activos. En este sentido, estamos actuando por ir englobando sobre un proceso de hormesis para mantener el equilibrio y la resiliencia, y lo hacemos a través de un marco genético molecular. Por lo tanto, el concepto de biodisponibilidad supone la suma de estar bioaccesible y ser bioactivo. Bien, yo creo que podemos, si queréis, dejarlo ahí. Muchísimas gracias, doctor, por esta masterclass. Es impresionante este mundo, la respuesta atómica. Y una pregunta, si me permites, porque de experiencia con deportistas he observado que donde hay frecuentemente inflamación, ah, incluso estas personas comunican que antes que llueve, ellos en esta zona sienten todavía más dolor y expuestos a aniones atmosféricos, en este caso es un poco la teoría mía, a iones positivos, y cuando activamos iones negativos, aniones biodisponibles, se desaparece, digamos, su herramienta de comprobar, porque algunos ya se acostumbran que va a llover, ¿no? Y claro, esto se desinflama, no inmediatamente, claro, son periodos de semanas, pero se desinflama y que ausencia de iones negativos, en este caso, alguna forma de comunicación con aniones atmosféricos. ¿Esto tiene que ver algo? Claro, por supuesto. ¿No? En el proceso de hormesis es buscar un equilibrio, es adaptarse a conseguir un equilibrio de cualquier función, de cualquier función. En este sentido es un proceso cíclico que lleva su tiempo. Cuando tienes que reparar, el primer proceso que hay es una inflamación, siempre hay una inflamación. Y entonces en ese sentido tú tienes que tener la máxima capacidad para reducir esa inflamación. Después viene la parte de reparación, que es la granulación, y finalmente la cicatrización. Todo eso tiene unos tiempos y tiene también unas dosis diferentes. De tal manera que si yo necesito mucha potencia aniónica al principio para poder combatir el proceso de inflamación, no así lo necesito para la granulación. La granulación necesito tiempos más repartidos, necesito ser más facilitador de la hormesis, que lo que es más ser un elemento de choque. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando nosotros tenemos una enfermedad, por ejemplo, que necesita corticoides, nos tomamos corticoides y nos tomamos una pastilla de corticoides. Y si la enfermedad es de larga evolución, pues la dosis de corticoides no se puede suprimir de golpe. ¿Por qué? Porque es un proceso de feedback. Los corticoides se producen en la suprarrenal, pero bajo una norma, una ley que le dice la hipófisis, dice, produce cortisol. Cuando yo te doy el cortisol periférico, o la hormona tiroidea en su caso, cualquier hormona periférica, estoy bloqueando el feedback, el eje, estoy bloqueando el mensaje cerebral que me dice que produzca. De tal manera que si yo deprivo, me quito los corticoides de golpe, el cuerpo no es capaz de detectar niveles de corticoides. El cuerpo, ¿qué hace? Sucumbe,
se viene abajo. Por eso hay que imitar el ciclo circadiano del cortisol, de esta misma manera hay que imitar el ciclo de la hormesis. Hay que seguir su ritmo. Y entonces, en determinados procesos, tú tienes reacciones inmediatas, que necesitas factores de respuesta inmediata. Pues ahí tenemos que dar un tratamiento de choque. Posteriormente ya no necesito eso, necesito que el propio cuerpo sea el reparador, porque yo estoy induciendo hormesis. Yo le doy un sustrato, pero la máquina auténtica que repara es la mitocondria con su genes, y tengo que darle su tiempo. Es como si yo tengo una infección, mis anticuerpos, mis células linfocíticas generan anticuerpo y, y con un antibiótico cura la infección. Pero esa memoria se queda ahí. Si volviera el germen, las células de memoria saldrían inmediatamente porque están guardadas, son células de memoria. En este caso no hay células de memoria, no tiene memoria la hormesis. Hay que seguir estimulando. Y la manera de estimulando es microvacunaciones, dosis muy bajitas, intercaladas. De ahí cómo funciona el sistema. El sistema no emite no emite una concentración, una dilución de aniones, aunque pequeña, pero constante, no. Lo que es constante es mantener un entorno libre de nanopartículas y cada pulsos, por periodos, se produce el proceso de ionización a través de la generación de plasma atmosférico frío. De esa manera estamos provocando el proceso de la mitohormesis en la generación de energía. Sí. Entonces, menos es más, ¿no? En este caso, de Efectivamente, aplicaciones menos es más. locales, ahora con este nuevo aplicador Focus, lo que también Pero también es observo. verdad que menos es más, pero también tenemos que volver a un paso atrás y decir, ¿en qué momento tengo yo también demandas? Porque yo creo que puedo tener mi vida, puede ir cambiando, pues porque pues tengo una vida más, es más verano, tengo una vida más deportiva, tengo una vida más intelectual. Por determinados momentos yo tengo que volver a provocar. Entonces, de vez en cuando, aunque menos seas más, de repente en cuando el hecho que tú te puedas pegar una pequeña dosis, porque cuando nosotros hablamos de patología, bueno, parece que es la inflamación, pero pensar, todo nuestro desarrollo cognitivo, eso consume muchísima energía, el 70% de nuestra energía. Y estudiar, trabajar, eso consume mucha energía. Y de vez en cuando hay que provocar una dosis alta porque estamos haciendo un gran consumo. Y luego, obviamente, permitir que el cuerpo mismo sea capaz de mantener ese estado catabólico cerebral. Claro. Bueno, siempre como en estos casos es personalizar mucho, pero claro, cámara antioxidante creada en nuestro dormitorio, el factor sueño para deportistas o para cualquier persona es la clave y aquí creo que con este tema, muy agradecido por tu masterclass. Un placer. Espero que nos veamos pronto. Ah, así, muchísimas gracias. A vuestra disposición. Una- Gracias. Hasta luego. Hasta luego.